Hay una fotografía de Venezuela que llevo en la cartera desde hace 30 años. No es una foto famosa ni una postal. Es una foto que tomó mi padre un domingo de enero de 1987 en el Parque del Este de Caracas. En ella aparezco yo, con 16 años, comiendo un helado de parchita y mirando hacia algo fuera del encuadre con una expresión que no recuerdo haber tenido pero que la foto capturó de todas maneras. Una expresión de quien cree que el mundo es ancho y el tiempo es generoso y que lo que viene siempre será mejor que lo que fue. Esa foto estuvo en mi cartera durante todos los años que siguieron. Durante la crisis. Durante la escasez. Durante los años en que aprendimos a calcular cuánto jabón quedaba antes de ir a dormir. Durante la noche en que mi hijo menor cruzó la frontera hacia Colombia con una mochila y no lloró delante de mí porque los dos sabíamos que si lloraba no iba a poder irse. La foto sobrevivió todo eso. Y la noche en que mi corazón se detuvo durante una hora, esa foto estaba en mi cartera sobre la mesita de noche de mi cuarto en Maracaibo, a 80 centímetros de mi cuerpo que ya no respondía. Mi nombre es Carmen Luisa Pedraza Altuve. Tengo 64 años. Nací en Caracas y viví en Maracaibo desde los 28. Fui profesora de literatura durante 27 años en el Liceo Udón Pérez. Crié 3 hijos. Enterré a mi esposo Jorge en 2016, de un infarto que los médicos dijeron que pudo haberse tratado si el hospital hubiera tenido los insumos necesarios. Eso todavía lo llevo de una manera que no es resentimiento exactamente, sino algo más parecido a una herida que cicatrizó mal y que duele cuando cambia el clima. No era una mujer sin fe, pero era una mujer cuya fe había sido sometida a demasiadas pruebas sin respuesta visible, y que con el tiempo había aprendido a creer de la manera en que uno aprende a respirar con un pulmón, funcionalmente, sin la amplitud que debería tener. Lo que me ocurrió la madrugada del 7 de agosto lo cambió todo. No de la manera fácil, de la manera difícil que es la única que dura. Esa noche había tenido una reunión con vecinas del edificio para hablar de cómo organizarnos para conseguir gas. Una conversación completamente ordinaria dentro de la extraordinaria normalidad que se vuelve la vida cuando la escasez deja de ser emergencia y se convierte en condición permanente. Me fui a dormir a las 11. A las 2:40 de la mañana, mi vecina Rosario, que tiene llave de mi apartamento desde que Jorge murió, escuchó un ruido que describió después como el sonido de algo que cae sin resistencia, sin intento de amortiguar la caída. Entró y me encontró en el suelo, entre la cama y la mesita de noche. No respondía. Llamó a emergencias. En Venezuela eso es una oración más que una solución, pero esa noche el funcionamiento fue milagroso por razones que todavía no entiendo. El equipo llegó en 12 minutos. Trabajaron durante 48 minutos antes de recuperar pulso estable. 1 hora menos 12 minutos de maniobras de reanimación. 1 hora en que yo no estaba en ese cuarto. Quiero decir algo sobre esa hora antes de describir lo que viví en ella. 1 hora es mucho tiempo. Las experiencias cercanas a la muerte que uno lee en los libros o ve documentadas suelen ser de minutos. Unos pocos minutos en que el cerebro, según la explicación médica, produce ciertos fenómenos en condiciones de privación de oxígeno. 1 hora es otra categoría. No lo digo para dar peso dramático a lo que cuento. Lo digo porque los médicos que me trataron lo mencionaron específicamente, con una seriedad en la voz que no era clínica sino genuinamente desconcertada. 1 hora sin actividad cardíaca sostenida con esas características y recuperación con las funciones cognitivas intactas no es, según me dijeron con cuidado, lo que habitualmente ocurre. Salí del cuerpo de una manera que no fue gradual. Fue inmediata. Un momento estaba cayendo y el siguiente estaba en un lugar que no tenía relación geográfica con ningún lugar que yo hubiera conocido pero que sentí, con una certeza que no requería verificación, como más real que cualquier lugar en el que hubiera estado antes. La primera cualidad de ese lugar era la ausencia de peso. No el peso físico solamente. El peso de los años de Venezuela. El peso de haber visto a un país desmoronarse en cámara lenta mientras uno sigue parado en él porque irse también es una forma de morir y quedarse también es una forma de morir y ninguna de las dos opciones tiene la dignidad que merecería. Todo eso se fue. Y en su lugar había algo que no tengo otra palabra para nombrar que plenitud, aunque la palabra me parece pequeña para la dimensión de lo que era. Había luz. No luz de fuente visible. Luz como cualidad del espacio mismo. Y dentro de esa luz, o como parte constitutiva de ella, había una presencia que me reconoció antes de que yo pudiera reconocerla a ella. Lo supe porque lo primero que recibí no fue una imagen ni una voz.
Fue la sensación de ser conocida completamente, no observada, conocida. La diferencia es importante. Ser observada implica distancia entre quien mira y quien es mirado. Ser conocida es otra cosa. Es la disolución de esa distancia. Y lo que estaba del otro lado de esa distancia disuelta era Cristo. Lo supe con una certeza que no pasó por ningún proceso de razonamiento. Era como reconocer el idioma de tu infancia después de años de no hablarlo. El reconocimiento es previo a la decisión de reconocer. Y lo primero que recibí de esa presencia, antes de cualquier mensaje o visión, fue algo que me tomó completamente por sorpresa dado el estado de mi fe antes de esa noche. Recibí la respuesta a la pregunta que nunca había formulado en voz alta pero que había llevado dentro desde que Jorge murió en un hospital sin insumos. La pregunta era, ¿dónde estás mientras esto pasa? La respuesta no llegó como palabras. Llegó como comprensión directa. Y lo que comprendí fue esto. Había estado ahí todo el tiempo. No interviniendo de la manera que yo esperaba que interviniera porque esa no es la naturaleza de la presencia de lo divino en el mundo humano, sino presente en cada persona que sostuvo a otra, en cada vecino que compartió lo que le sobraba cuando no le sobraba nada, en cada médico que trabajó sin insumos por puro compromiso con el juramento que había hecho, en Jorge mismo, en los últimos días, cuando seguía haciendo chistes malos desde la cama del hospital porque entendía que su manera de amar a sus hijos en ese momento era no dejarlos verle el miedo. Eso me deshizo en ese espacio de una manera que no tiene equivalente en ninguna emoción que yo hubiera sentido antes. Y cuando me rehice, estaba lista para lo que venía. Lo que venía era Venezuela. Me fue mostrado mi país desde una perspectiva que ningún análisis político, ningún informe económico, ninguna conversación entre vecinas sobre el gas puede ofrecer. No desde arriba, como un mapa. Desde adentro. Desde la dimensión espiritual de lo que Venezuela es y de lo que Venezuela está atravesando. Y lo primero que recibí fue algo que no esperaba. No recibí condena. Recibí amor. Un amor específico, dirigido hacia Venezuela como entidad, como pueblo, como algo que tiene una identidad espiritual propia más allá de sus gobiernos y sus crisis y sus estadísticas de migración. Vi Venezuela como algo que está siendo probado, no castigado, probado, con la diferencia que existe entre un padre que castiga a un hijo y un proceso que forja a alguien a través de la presión, con un propósito que desde adentro de la presión es invisible pero que desde afuera es perfectamente claro. Vi el sufrimiento de Venezuela no como un accidente de la historia ni como la consecuencia exclusiva de decisiones políticas, aunque eso también está ahí. Lo vi como parte de algo más largo. Un proceso de purificación que está ocurriendo en la dimensión espiritual de un pueblo que tiene una misión que todavía no ha cumplido completamente y que no puede cumplirse desde la comodidad. Eso no es una justificación del sufrimiento. Quiero ser absolutamente clara en eso. No recibí ningún mensaje que dijera que el sufrimiento de Venezuela es correcto o merecido o inevitable. Lo que recibí fue una perspectiva diferente sobre su significado. Y esas son cosas distintas. Luego vi lo que viene. Y aquí es donde el idioma me falla más, porque lo que vi tiene una dimensión temporal que no es lineal y yo tengo que traducirlo a un lenguaje que solo conoce la secuencia. Lo que percibí fue esto. Venezuela está en un punto de inflexión que no es visible desde adentro todavía. Un punto en el que dos fuerzas que han estado en tensión durante mucho tiempo van a llegar a una resolución. No me fue mostrado el calendario de esa resolución, pero me fue mostrada su naturaleza. Y su naturaleza es espiritual antes de ser política. Lo que cambiará Venezuela no vendrá de ninguna decisión que se tome en ningún palacio de gobierno ni en ninguna negociación internacional. Vendrá de un cambio en la dimensión que los venezolanos no podemos ver con los ojos pero que algunos, me fue mostrado que son más de los que creen ser, ya están comenzando a sentir. Vi personas, no figuras públicas, personas ordinarias, distribuidas por todo el territorio y también en la diáspora, que están siendo preparadas para algo que todavía no entienden del todo. Los reconocí no por sus rostros, sino por algo que emanaba de ellos, una cualidad de luz que no tenía que ver con su situación material ni con su estatus social. Eran personas que habían sido sometidas a una presión suficiente como para que todo lo que era superficial en ellas se hubiera quemado, y lo que quedaba era algo esencial y resistente. Vi que esas personas van a encontrarse, no de manera organizada ni planificada, de manera que solo puede describirse como orquestada desde una dimensión que no es la humana.
Se van a reconocer entre sí con la misma certeza con que yo reconocí la presencia en ese espacio. Y cuando eso ocurra en suficiente número, algo va a cambiar en Venezuela que no tendrá precedente en su historia. No me fue mostrado un país próspero de la manera en que la prosperidad se mide en términos económicos. Me fue mostrado un país que habrá pasado por algo que lo habrá cambiado de manera permanente en su dimensión espiritual. Un pueblo que habrá aprendido cosas sobre la solidaridad y sobre la dignidad que no se aprenden en la abundancia. Y que esa sabiduría ganada a un precio brutal, va a ser algo que Venezuela tendrá para ofrecer al mundo en un momento en que el mundo la va a necesitar. No sé cuándo. Insisto en eso. Vi la condición, no el calendario. Vi también algo sobre la diáspora que me llegó con una intensidad especial porque pienso todos los días en mis hijos que están afuera. Me fue mostrado que la separación geográfica de las familias venezolanas no es solo pérdida, aunque se viva principalmente como pérdida. Es también una forma de siembra. Los venezolanos que están en otros países llevaron algo con ellos que está cambiando los lugares donde llegaron de maneras que todavía no son completamente visibles. Y cuando el momento llegue, cuando Venezuela entre en su punto de inflexión, muchos de ellos van a sentir algo que no van a poder explicar racionalmente, un llamado a volver. No todos, pero suficientes. Y ese regreso va a ser parte de lo que construye lo que viene. En algún punto de todo esto, la presencia me dio la posibilidad de quedarme o regresar. No fue una pregunta verbal. Fue una apertura. Un espacio en el que mi voluntad era completamente libre, sin presión en ninguna dirección. Pensé en Rosario, que estaba en mi cuarto sin saber qué hacer. Pensé en mis 3 hijos, repartidos entre Colombia, Chile y España, que todavía no sabían lo que estaba pasando. Pensé en mis alumnos de todos los años, en todos los libros que habíamos leído juntos y en todas las conversaciones que habían ocurrido alrededor de esos libros, y en cómo muchas de esas conversaciones habían sido, sin que yo lo supiera en ese momento, preparación para poder recibir lo que acababa de recibir y tener el vocabulario para transmitirlo. Elegí regresar. El regreso fue físico de una manera que no esperaba. No doloroso exactamente, pero sí abrupto. Como si el cuerpo fuera una prenda que se pone de golpe después de haberla sacado con cuidado. Escuché voces antes de poder procesar lo que decían. Sentí frío en las manos. Y luego vi a Rosario, que estaba de rodillas junto a mí con las manos todavía entrelazadas y los ojos cerrados y los labios moviéndose. Tardé un momento en entender que estaba rezando. Rosario no es una mujer religiosa. Nunca la había visto rezar en 20 años de ser vecinas. Le toqué la mano. Ella abrió los ojos. Y lo primero que dijo fue algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Sabía que ibas a volver. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Han pasado 19 meses. Tengo un marcapasos. Camino 30 minutos cada mañana por el barrio, que sigue siendo el mismo barrio con los mismos problemas, pero que yo veo de manera diferente desde esa mañana. Empecé a escribir. No un libro todavía, aunque quizás llegue. Escribo cartas. A mis hijos, a antiguos alumnos, a personas que conozco que están en ese punto en que la Venezuela que amaron y la Venezuela que existe no se reconcilian y el dolor de esa brecha se vuelve paralizante. Les escribo lo que vi, no con autoridad de profeta, con la humildad de alguien que estuvo en un lugar donde las cosas se ven con más claridad y que no puede no compartir lo que vio. La foto del Parque del Este sigue en mi cartera. La miro diferente ahora. No con nostalgia por lo que fue, con algo más parecido a paciencia por lo que viene. La niña de 16 años, mirando algo fuera del encuadre con esa expresión de mundo ancho, no estaba equivocada. Estaba mirando en la dirección correcta. Solo que lo que venía tardó más de lo que ella hubiera imaginado, y tuvo un precio que nadie debería tener que pagar, y el camino fue completamente distinto al que cualquiera de nosotros habría elegido. Pero la dirección era correcta. Venezuela todavía está mirando en esa dirección. Yo lo vi.